Seferino Reato es periodista, escritor y es uno de los que mejor sabe y conoce toda esta historia porque la ha investigado con una rigurosidad pocas veces vista. Yo le voy a dar mi opinión primero porque participé de esa generación, sufrí todo esto que ha pasado y quiero darle mi opinión global y política de esto, pero después quiero que quien más sabe de esto, Seferino, también nos haga sus reflexiones. Mire, en los últimos tiempos del terrorismo de Estado de Videla y de su banda criminal, y al comienzo de la democracia, hubo una consigna que se instaló en el grito callejero de los actos. Decía, verdad, juicio, castigo y condena a los culpables. Yo estuve y estoy de acuerdo con esos reclamos, porque son profundamente democráticos y sanadores. Todos tenemos derecho a conocer toda la verdad. Todos tienen derecho a tener un proceso judicial transparente y todos los culpables deben tener su castigo y su condena. Obviamente estoy subrayando la palabra todos porque eso marca una diferencia con los que solamente condenan a los dictadores y a las Fuerzas Armadas. Mire, reconstruir la historia en toda su dimensión trágica significa no mirar con un solo ojo. Yo no pongo en igualdad de condiciones a los asesinatos masivos cometidos por el Estado y los crímenes ejecutados por estos grupos guerrilleros. No adhiero a la teoría de los dos demonios, por supuesto, pero hay una clara asimetría, se nota. Pero ojo, también creo que todos los muertos valen igual. Cada homicidio debe ser condenado por igual, más allá de quién sea la víctima y quién sea el victimario. Por eso me parece saludable que la Cámara Federal porteña le haya ordenado a la jueza María Servini reabrir la causa por el atentado más sangriento de los años 70. Estamos hablando de la bomba que Montoneros puso en el comedor de la Policía Federal y que mató a 23 o a 24 personas. Ahora lo vamos a preguntarle a Seferino porque hay dudas. Y algunos hablan de más de 110 heridos. Ahí estamos, mirando lo que era aquella época. Está entre nosotros, repito, el escritor y periodista Seferino Reato, y en su libro Masacre en el Comedor cuenta con rigurosidad los detalles y las consecuencias de semejante salvajada. Cuestiona a fondo la romantización de la insurrección foquista que hoy hacen militantes vinculados a la cámpora y al cristianismo extremo. Aunque suene increíble, una estación de subte lleva el nombre de Rodolfo Walsh. Fue el jefe del servicio de inteligencia de Montoneros y el autor ideológico de ese ataque al comedor de la policía. En Quilmes, acá en Quilmes, la concejala Patricia Iribarne y la intendenta Mayra Mendoza están investigadas en estos momentos, ustedes lo saben, por desvíos de fondos hacia varias cooperativas. Una de esas cooperativas se llama Montonera y la otra fue bautizada Julio Roque. Julio Roque, ¿saben quién es? Cordobés. Fue el que lideró el operativo que asesinó a José Ignacio Rucci. Hoy hablé con la hija, con Claudia Rucci, el dolor que ella siente, una cooperativa de trabajo que la han bautizado Roque. Mire, en todos los casos glorifican la muerte. Y tal vez en el que más irritó a Perón fue ese cántico que decía en las universidades, sobre todo, Rucci Traviata, moriste como rata. Les cuento a los jóvenes que Rucci era el secretario general de la CGT al que Perón adoraba y que Traviata era el nombre de una galletita famosa por tener 23 agujeritos. De terror, ¿no? Obviamente se referían a la cantidad de balazos que los montoneros le metieron en una emboscada al dirigente sindical. Mire, nos hemos cansado de escuchar durante estos tiempos la reivindicación de lo que llaman la juventud maravillosa, o decir que hemos perdido lo mejor de la generación de aquellos tiempos. La verdad, hasta el mismo Perón primero los usó como formaciones especiales y después los echó de la plaza calificándolos de estúpidos e imberbes. Video histórico. Entonces, cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles, no me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan,
mantenido inconmovible. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. Bueno, esos que estaban allí gritando, quejándose, eran los dirigentes de Montoneros y de su versión legal, digamos, la juventud peronista. Ahora, durante mucho tiempo, señores, fue peligroso decir esto que estamos diciendo, esto que investigó Ceferino Reato, porque inmediatamente te acusaban de facho o de hacerle el juego a los genocidas. La resolución de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia abre una ventana para que terminemos de procesar y elaborar el duelo de aquellos años donde el fusilamiento, la tortura y la desaparición de personas eran situaciones de vida cotidiana. El juicio de las juntas, el nunca más de Alfonsín, de Estracera, de Sábato, explicaron con rigurosidad una parte de esa historia de plomo y de sangre. Falta conocer a fondo la otra parte. Medias verdades no son verdades. Esta causa que la jueza María Servini debe retomar involucra a varios integrantes de Montoneros, entre otros al jefe máximo, Mario Eduardo Firmenich, que hoy vive en España, y a Horacio Berbisky, quien era el lugarteniente Rodolfo Walsh entre el espionaje guerrillero. Mire, le quiero recordar que en tiempos de Alfonsín, el comandante de Montoneros, Mario Firmenich, fue capturado y condenado a reclusión perpetua. Bueno, después vino Carlos Menem y le otorgó el indulto. Esto es lo que estamos conversando. Son responsables de haber mandado a la muerte a cientos de jóvenes, muy jóvenes en algunos casos, y de haber hecho una lectura mesiánica del verdadero respaldo que tenían entre la población. En 1979, desde Europa, ordenaron una contraofensiva, así le llamaron, que en líneas generales significó que a los militantes que ingresaban al país los mataran como moscas apenas cruzaban la frontera. Los estaban esperando. El libro de Gabriel Levinas, llamado Doble Agente, abunda sobre el trabajo que hizo Berbisky, el que hizo para la Fuerza Aérea, y los motivos por los que salvó su vida sin tener que irse del país como tuvieron que hacerlo miles de exiliados. Hay que decir que se sentían dueños de la verdad y la querían imponer a punta de fusil. Se autopercibían como la vanguardia iluminada y eran la soberbia armada, como bien tituló Pablo Yusian en su libro. Abrevaron en distintas versiones del marxismo, del maoísmo, del guevarismo, del estalinismo. Se entrenaron en Cuba y en Nicaragua y además tuvieron instrucción militar entre los palestinos que respondían a Yasser Arafat. Jamás valoraron la democracia republicana ni la división de poderes. Solo la consideraban un instrumento para llegar al poder y para instaurar un socialismo nacional o directamente una dictadura del proletariado en el caso de los grupos que no eran peronistas. Por unanimidad, la Sala Primera de la Cámara Federal declaró la nulidad de la resolución de Servini que había sobreseído a todos los acusados. Le están exigiendo además que revise si el atentado al comedor de la Policía Federal no puede ser encuadrado como crimen de guerra o como crimen de lesa humanidad, lo que los convertiría rápidamente en imprescriptibles. Mire, no quiero entrar en la discusión legal, eso lo dejo a los abogados. Sí creo que mi generación en particular y todos los argentinos en general nos merecemos saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Le doy mi palabra y le pregunto a Ceferino Reato qué quiere enmendar, qué quiere corregir, qué quiere agregar sobre esto, Ceferino. No, comparto todo. Yo diría que el gran problema es esa consigna que los derechos humanos, el kirchnerismo, la oposición aceptó tan mansamente. Memoria, verdad y justicia. La memoria es siempre parcial, es siempre de grupo. El tema es la historia, la verdad y la justicia. No lo digo yo. Lo dicen todos, ¿no? Todos los que más o menos saben de algo, de esto. La memoria es solo parcial, uno recuerda lo que quiere, lo que más le impactó, sin orden cronológico. La historia, en cambio, es siempre coral. Vos necesitás interrogar a todos los grupos, no a uno solo. El kirchnerismo copió esa consigna de los organismos de derechos humanos muy hábilmente. La oposición nunca lo cuestionó y estamos así. Mientras nosotros sigamos ocultando, olvidando los crímenes de un grupo, los 70 siempre van a estar en el presente.
Está muy bien. Seferino, ¿y qué te pareció el fallo de la Cámara Federal entonces? Bueno, el fallo me parece que es bueno, para mí es una buena noticia. Yo no conozco de leyes y es un problema, como decís vos, para consultar a los juristas y a tantos. Esto es un país donde hay muchos abogados realmente. Pero es una buena noticia porque por primera vez, me parece, se fija indirectamente en las víctimas. La justicia y la política se han enfocado mucho en los victimarios, en si mataron los de la AAA, los de la dictadura o los guerrilleros, nunca en las víctimas, pero acá son las víctimas. Y esto es un invento argentino, adoptado por el kirchnerismo muy hábilmente, compartido por la oposición no tan hábilmente, que es el siguiente, es decir, no fijarse en las víctimas, fijarse en los victimarios. ¿Para qué? Para salvar a los guerrilleros, que son, además, los modelos a seguir con el nombre de militantes por el kirchnerismo. La oposición ahí hace seguidismo, no tiene... En fin, ¿para qué vamos a hablar de esas cosas? Vamos a hablar del protagonista, que son los Kirchner, el kirchnerismo, los organismos de derechos humanos, que han dado ese toque genial para ellos de decir, concentrémonos en los victimarios. Es una locura, eso solo está acá. Imagínense la justicia española. Si hubiera dicho, no, es un atentado de la ETA, prescribió. Una locura. O la justicia colombiana, no, es un atentado de la FARC, prescribió. Otra locura. Eso es un invento argentino. O repito, la mejor manera de dejar esto en el pasado es conocer toda la verdad. Y después que la justicia juzgue a quien quiera. Pero no ocultar, porque ocultar significa perdonar. ¿Perdonar a quién? A Firmenich, a Perdía, a Berbisky. ¿Y a usted le parece que esto debe ser perdonado?